Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a hablar de un tema muy importante que en el último tiempo ha estado de moda. Que entre otras cosas, pues hay quienes se especializan en esa materia. Y me refiero a la escatología. Para comenzar vamos a definirlo desde la academia. Sí, señor. Entonces, escatología es una parte de la teología que se encarga de estudiar al ser humano y al universo antes y después de la extinción de la vida en la tierra. Entonces, la escatología estudia el destino final del individuo y el universo, así como estudia al ser humano después de la muerte. Pero su origen es bastante el origen del término, porque el término escatología, que es de origen griego, ahí dicen que skor y escatos, que significa excrementos. En consecuencia, es el acto de analizar excrementos o heces, lo cual puede ser tomado como un sinónimo de coprología o el estudio de las heces fecales, y este último es una rama de la medicina que se encarga de estudiar las heces. Entonces, la palabra escatológico, que la utilizamos muy comúnmente, entonces es un adjetivo relativo a la escatología, a los excrementos o a las sociedades. Entonces, comúnmente la escatología cristiana se ha identificado con momentos como la muerte, el juicio, el cielo, el infierno, y es considerada una disciplina que estudia todas las cosas que sucedieron antes y después del juicio final, lo que es lo mismo que el fin de la especie humana en la tierra. Me gustó mucho lo que leímos al principio, porque es el estudio del antes y el después. Que la mayoría de los escatólogos no tienen en cuenta esa palabrita antes. Y eso se da por una situación muy interesante. Y es que la escatología, o los escatólogos los podemos definir en dos aspectos. Unos que son muy subjetivos y otros objetivos. Los subjetivos esperan los eventos para generar emociones, mover las masas y hacerlos o llevarlos a donde Dios nos los ha llevado. Los objetivos son aquellos que yo lo definiría como dos escuelas para que la gente entienda mejor. Son aquellos que pensamos, porque yo me incluyo en ellos, en aquel proceso que se encuentra registrado en la palabra, donde nuestra filosofía es no ir más allá de la palabra. Puede ser que a alguien se le ocurra pensar, bueno, ¿y cómo es eso del subjetivo y el objetivo? Venga, es sencillo. Los escatólogos subjetivos son todos aquellos que según los eventos, la coyuntura social, política, económica, religiosa del momento, pues la toman como punto de partida para afianzar su tesis y mover a la gente. Yo recuerdo por ahí en la década del 70, cómo se levantó un movimiento muy interesante bajo la figura de la escatología en el sentido de que el Señor ya viene. Y se aprovechaban de una coyuntura muy interesante que tenía que ver con el manejo del tiempo y de la palabra generación. Basado en San Mateo capítulo 24, cuando Jesús dice, de la higuera aprended, la parábola. Cuando sus hojas están tiernas y aparecen ya sus primeros frutos, ustedes saben que el verano está cerca. Jesús estaba hablando de una comparación que nada tenía que ver en ese momento con lo que los escatólogos del momento del 70 y del reciente pasado le dieron. Porque Jesús lo que estaba diciendo era,
las higueras comienzan a echar las hojas y a dar sus primeros frutos, a verse sus primeros frutos, cuando viene una estación que se llama verano. Entonces Jesús dice, así como ustedes entienden que la estación llamada verano viene cuando la higuera echa sus hojas y sus frutos están tiernos, entiendan que cuando se cumplan todo lo que yo les vengo diciendo, la venida del Señor está cerca. Pero ¿qué hicieron los escatólogos subjetivos? Dijeron, la higuera es Israel. Y comenzó a florecer el 14 de mayo del 48. Y se supone entonces que para el 14 de mayo del 88, Jesucristo ya habrá venido por la iglesia. Y ese fue un caballito teológico que manejaron para mantener a la gente dentro de una expectativa no real, justificándolo con la Biblia cuando la Biblia no estaba diciendo eso. A eso es a lo que yo me refiero, una escuela ¿qué? Subjetiva. En este reciente pasado con la pandemia, surgieron por las redes sociales cualquier cantidad de escatólogos. Me llamó mucho la atención que hablando con un compañero me dijo, a la gente se le olvidó y a algunos líderes religiosos se les olvidó predicar el evangelio, predicar la santidad por hablar de escatología. Pero bajo esa escuela ¿qué? Subjetiva. Se desata la guerra entre Rusia y Ucrania. Y también aparecen los escatólogos diciendo que eso es lo que está escrito en Ezequiel capítulo 38. Cuando lo que dice Ezequiel capítulo 38 está relacionado con lo que se dará 1000 años después de que la iglesia se haya ido. Entonces, por eso estamos hablando de dos maneras de ver la escatología. Una subjetiva y otra objetiva. Pudiéramos decir que son dos escuelas. Recuerdo que en el pasado vino un pastor muy de esos que manipulan, que son expertos en mover las masas, y habló de una vaca roja que ya había nacido y que el día del sacrificio de esa vaca roja, pues que entonces esto llegaba a su fin. Pues la vaca roja tuvo que haberse muerto hace tiempos y aquí estamos todavía. Por eso a la gente hay que predicarle el evangelio como está escrito. Y me encanta lo que Jesús dice en Apocalipsis. Yo testifico a todo aquel que oye y lee las palabras de la profecía escritas en este libro, que si a alguno le quitare, Dios le quitará. Y si a alguno le añade, Dios le añade también. Porque en Dios no hay que ir más allá de lo que está escrito. Salomón decía, no añadas a sus palabras para que no seas hallado mentiroso. Entonces, ¿qué pasa con estos señores que hacen alarde del conocimiento en el campo de la escatología y hablan y después no se da lo que dijeron? Pues simplemente cualquiera dirá que los engañaron. ¿Sí? ¿Recuerdas ese pastor coreano que dijo que en el siglo pasado, en el mes de octubre, el mundo llegaría a su fin? Lo tremendo es que llegó el mes de octubre y llegó diciembre y ya estamos en el 2022 y vamos por el 2023 y el mundo no se ha acabado. Pero me llamó mucho la atención a la conclusión que este prestigioso líder llegó. Dijo, Dios nos mintió. Terrible. ¿Y qué pasó hace poco en la costa, no? la costa Caribe. Un pastor surge por allá diciendo que la gente se tiene que congregar en un determinado lugar porque Dios le dijo, porque Dios le habló, porque Dios le mostró. Y llegó la fecha y nada, solo causaron un escándalo. ¿Y qué decir de ese líder manipulador en Estados Unidos donde lleva a un suicidio colectivo a más de 200 personas? Por eso es que aquí siempre hacemos énfasis
en algo que no debe de olvidar los cristianos, y es volver a la palabra. Todos los problemas, fenómenos religiosos que se han dado y que se han tornado en adversidad a la difusión del mismo mensaje de Dios, son el resultado de estar mal enfocados en una materia que, si es cierto que comenzó en el año 150, 160 después de Cristo, solo vino a incluirse en el campo académico a partir del siglo XIX. Hasta el siglo XIX se tenía un concepto de este campo no tan importante. Pero a partir del siglo XIX es donde se introduce en los seminarios, en los institutos, en las universidades, y surgen los primeros escatólogos mostrando un presunto conocimiento, diciendo cosas que ellos piensan que Dios dijo, y que a través del profeta Jeremías Dios les dice: dígales que yo dije, que yo no dije, que ellos dijeran lo que están diciendo. Que yo no dije nada. Algo así. Entonces aquí la idea es que usted abra la mente y no se deje llevar por manipuladores de masas que aprovechan la coyuntura, inclusive para quitarle los bienes a los ingenuos. Porque yo recuerdo que en la década del 70 hubo gente que vendió lo que tenía. Porque la propuesta teológica decía que ya en la década del 80 el Señor venía. Entonces lo mejor que había que hacer era vender lo que tenía y repartirlo entre la gente más necesitada. Y un día se han levantado y les pasó exactamente lo que le pasó a los primeros cristianos en Jerusalén. Porque en el siglo primero, lo primero que aparece, perdone la redundancia, son dos temas. Y era: el Señor viene y hay que ser llenos del Espíritu Santo. Hay que hablar en lenguas. Pues eso llevó a la iglesia del primer siglo a una conclusión. Tanto hermano necesitado y ya el Señor viene. Pues vendamos esto, llevémoslo a los pies de los discípulos, que lo repartan según la necesidad de cada uno, porque ya el Señor viene. 60 años después, Pablo está, perdonen la palabra, pidiendo a las iglesias de Macedonia y de Acaya y de Roma que por favor les ayuden con unas ofrendas para los hermanos en Jerusalén. ¿Qué fue lo que pasó? Que le dieron lugar a la subjetividad en la interpretación del tiempo y de las palabras del Señor Jesús. Y eso es lo que sucedió en la década del 70 en la iglesia donde yo asistía. Exactamente lo mismo. Un día el hermano se levanta, ya no tiene finca, ya no tiene de dónde generar ingresos, todo porque el líder de su turno le había dicho a la comunidad de que el Señor ya iba a venir, porque la higuera floreció el 14 de mayo y ya iba a llegar el 80, y en consecuencia el 14 de mayo, ¿y para qué dejarle toda la plata al anticristo? Entonces aquí yo espero que no lo miren como un ataque, sino más bien como buscando que la gente deje de ser tan esclava del pensamiento de otros y que más bien se ubiquen en el pensamiento de Jesús, que dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso está hablando mucho aquí, ¿no? No, vamos muy bien, hermano Carlos. Entonces, la idea aquí es que usted aprenda a creer como dice la Escritura. Entonces viene alguien y me dice a mí: entonces, ¿usted con cuál escuela se identifica? Bueno, yo me matriculo en la escuela de Jesús. ¿Y cuál es la escuela de Jesús? El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Y cómo puede hablar usted de escatología? No, es muy sencillo. Si usted mira, la introducción dice: antes
y después. Los escatólogos subjetivos solo hablan a partir de, pero deberían de hablar antes de. Porque antes de que el mundo existiera, había un programa de Dios. Pablo lo describe en la carta a los Efesios. Según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. O sea, en el proyecto de Dios había un fin hacia el futuro que tenía que ver con la creación y con el establecimiento de su obra maestra sobre la faz de la tierra, y que luego iría más allá de el simple hecho de humanos sobre la tierra. Pues la filosofía de Dios es un proyecto eterno para el ser humano. Y de esa temática, pues uno no escucha hablar. Claro, es que no genera la emoción, no genera el movimiento, el impacto. No pone a llorar a la gente ni a esconderse de miedo porque el mundo se va a acabar. Cuando es la raíz, el origen de todo lo que en sí hoy somos y lo que aspiramos en el proyecto eterno. Pero cuando entramos al tiempo de hoy y miramos la escatología, entonces uno no puede escapar a Isaías, no puede escapar al libro de Daniel, no puede escapar al libro de Ezequiel, que habla de los eventos últimos. No puede escapar a lo que el mismo Señor Jesús dice en el capítulo 24, donde comienza a describir con lujo de detalles qué es lo que se va a dar y a qué se debe de atener las personas que dicen creer en las Sagradas Escrituras y que tienen, pues, en su mente el concepto o el deseo de alcanzar el conocimiento de los acontecimientos postreros. Entonces Jesús da una conferencia escatológica impresionante. No he visto un escatólogo mejor que Jesús. Él lo plantea de una manera simple, entendible, que yo no entiendo por qué algunos van más allá de lo que Jesús dijo cuando en su maravillosa tesis le enseña al hombre qué él espera, dependiendo de la actitud del individuo. Entonces resulta que se presenta algo muy interesante. Dice que cuando Jesús salió del templo, San Mateo capítulo 24, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Jesús visitaba el templo porque era el lugar de reunión de todos los judíos. Y al salir de allá, me llama mucho la atención cómo los discípulos le dicen, venga, ¿qué tal le parece esta infraestructura? O sea, ellos pensaban que Jesús estaba impresionado por los monumentos, por la arquitectura, ¿sí? Pero dice que Jesús les da una respuesta, yo digo, incoherente a la pregunta de ellos. Porque ellos estaban esperando que Jesús le dijera, uy, sí, claro, Pedro, definitivamente el que diseñó esto tenía mucha capacidad, supo distribuir los espacios, los materiales espectaculares, se ve que quedó a hilo y a plomo, el cálculo maravilloso, es algo que quedará en la historia como un recuerdo de la arquitectura de este momento y pasarán los siglos y la gente lo recordará. Pienso que eso era lo que ellos estaban esperando. Pero Jesús le dijo, no va a caer piedra sobre piedra. ¿Tú te imaginas la cachetada? Jesús tenía ese esa hábito, particularidad. ¿no? La gente hablaba de una cosa y, bueno, creería uno que que Jesucristo estaba medio mal en la... descontextualizado. Lo que pasa es que él estaba en un nivel superior alrededor de las conversaciones que ellos mantenían, ¿no? Y buscaba bajarlos de la nube.
buscaba ponerlos en el plano de la realidad de lo que él vino a hacer y no de la manera como ellos percibían que Jesús había venido a actuar pues como un líder político de algún modo, porque pues sobre eso me imagino que usted va a hablar ahorita alrededor de la conversación y cómo él la redirecciona al lugar en el que debe estar. Entonces, a mí me encanta eso, porque Jesús, a diferencia nuestra, él es muy objetivo y él le pone valor a lo que tiene valor. Muchos de nosotros le ponemos valor a cosas que no tienen valor. Y a lo que sí tiene valor, no le ponemos. ¿Usted cree que fue en vano lo que Jesús dijo a los fariseos cuando les enseña: ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello? Entonces aquí vale la pena que nos detengamos en el pasaje, porque como dijimos ahora, es la mejor conferencia, es la mejor enseñanza relacionada a la escatología. Entonces, mientras los discípulos esperan algo, Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Y esto generó qué? Un impacto en la gente. Porque mire lo que dice el verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, ¿quiénes se le acercaron? Sus discípulos se le acercaron aparte. Dijo: vamos a aprovechar que él está solo y vamos a hablar con él, porque pues esto que él ha dicho es bastante complejo. No lo alcanzamos a entender, a medir la dimensión de sus palabras. Que nos lo explique. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Otras versiones dicen del mundo. Son 3 preguntas. Que eso es fundamental en principio, ¿no? Para poder entender lo que Jesucristo dice en este capítulo 24. Ahí está aludiendo, y no solo 3 preguntas, aluden a 3 temas distintos. Claro. Alrededor de lo que Jesús comienza a responder. Claro. Entonces, observe usted, son 3 preguntas que tienen que ver con 3 eventos en 3 tiempos diferentes. Sí, claro que sí. Y que cada evento tiene su particularidad. Cada evento está dirigido a determinado grupo de personas, porque eso es lo que vamos a mirar ahí. Entonces, Jesús comienza a explicarles en el verso 4. Y podemos decir que del verso 4 al verso 14 está relacionado con los eventos que directa o indirectamente toca con nuestro tiempo. ¿Ya? Pero que, por ejemplo, de el verso 14 al verso 20 toca con lo que será la primera mitad de la semana. Y del verso 21 al verso 28 va a estar relacionado con lo que será la otra mitad de la semana. Y a partir del verso 29 viene entonces lo que conocemos como la revelación, el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 19. ¿Ya? Y de ahí en lo adelante entonces vamos a encontrar el proceso que tiene que ver con el juicio de las naciones, con el futuro eterno de los malos, es decir, las naciones que no trataron bien a Israel, y el futuro de las naciones que trataron bien a Israel, las cuales se les da como yapa, como regalo, como una gracia, 1000 años de privilegio en la tierra, donde pueden disfrutar, pueden vivir, plantar viñas, disfrutarlas, edificar casas, vivir en ellas, enamorarse, nadie les codiciará a su mujer, no habrá niño que muera de pocos días, porque el niño morirá de 100 años
y el pecador de 100 años será maldito. Se cumplirá la profecía del capítulo 11 del libro del profeta Isaías. Se cumplirá la profecía del capítulo 65, verso 19 en adelante del profeta Isaías. Se verá realizado entonces la respuesta del Padre Nuestro en el texto donde leemos que Jesús les dice a sus discípulos que oren diciendo: venga tu reino. Se cumplirá la bienaventuranza que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Que el desconocimiento del orden escatológico, según la Biblia, es el que lleva a que las personas se inventen doctrinas, como el caso del russellismo, donde piensan de que el reino comenzaba en el 1914 y luego pues tuvieron que modificar la tesis porque no se les dio. O sea que mire la importancia, la riqueza, la profundidad de lo que estamos tratando hoy aquí. Entonces, si comenzamos a mirar lo que tiene que ver con nosotros, pues lo vamos a leer en el capítulo 24, del verso 4 en adelante. Jesús les dice, ante la pregunta de ellos: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrán de tu venida y del fin del mundo? Entonces él parte de la segunda, porque la primera pregunta se resuelve 25, 30 años después. Lo que ocurre en el año 70. Exactamente. Ocurre la destrucción de Jerusalén, ¿sí? ¿A eso se refiere? Exactamente. Sí. Y Jesús... La primera. Eso. Y Jesús no hace mucho comentario a eso porque en pocas palabras se nos ha resuelto. El templo será destruido. Exacto. O sea, ya eso está resuelto. Pero después de eso vienen unos eventos que han de afectar positiva o negativamente, dependiendo de la forma como el lector lo mire y en la condición que el receptor esté. Entonces comienza a explicarles. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Ya ustedes saben que Lucas capítulo 1, el versículo 1 habla acerca del boom de escritores y de pensadores que surgen después de la muerte y la resurrección de Cristo y dejan cualquier cantidad de escritos acerca de la vida y obra de Jesús, unos acertados, otros desacertados. Y es lo que lleva a Lucas a escribir su evangelio, buscando que Teófilo no se vaya a extraviar de la verdad a través de una falsa enseñanza. Por eso Jesús les advierte: mirad que nadie os engañe. Y comienza a describirles cómo: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ojo con eso. Ese es el punto de partida. ¿Y por qué Jesús hace mención de ello? Bueno, porque lo más parecido a lo verdadero es lo falso. ¿Alguna persona le han entregado un billete falso por verdadero? ¿Y por qué usted lo tomó y lo guardó en su bolsillo y fue a comprar? Bueno, porque era tan idéntico que usted no pudo establecer la diferencia. ¿Cierto? ¿Quién establece la diferencia si el billete es falso o es verdadero? El que tiene el conocimiento de qué es un billete falso y un billete verdadero. ¿Quién podrá establecer la diferencia entre una sana doctrina y una falsa doctrina? El que tiene el conocimiento de lo que es falso y lo que es verdadero. El problema es que dentro del cristianismo hay cristianos que se llaman cristianos y no saben lo que creen, ni el Dios en el que creen. No conocen al Dios que dicen que adoran. Y en consecuencia, esas personas son las que llegan a ser víctimas cuando llega alguien hablándoles
presuntas verdades cargadas de mentiras que hace que las personas se extravíen de la verdad, como pasó en los días de Pablo. ¿Recuerdas? Donde el escritor consagrado hace alusión a dos personas que se extraviaron de la verdad diciendo que la resurrección es cosa del pasado. Entonces Jesús dice aquí, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Luego les dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, pero le genera conciencia acerca de que no se deben de turbar por esos eventos porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Ya? Aún no es el fin. Por ahí un compositor hizo una canción que se llama El fin del mundo. No sé si ustedes la habrán escuchado. El fin del mundo se acerca ya. Pero eso no es cierto. Porque para que el mundo se acabe, uno, la iglesia tiene que ser levantada. Dos, tienen que haber 7 años, que es la semana 70 de Daniel. Y 3, tienen que venir 1000 años del reino. Y 4, el juicio final. Dígame cuánto falta para que el mundo se acabe. Por lo menos 1007 años. Como mínimo. Pero el mal enfoque de la figura escatológica lleva a las personas a decir cosas que no están dentro del escrito sagrado. Está bien que los cristianos, como Pablo, tengamos en claro el evento que llena de esperanza nuestra vida. A Juan, cuando escucha el mensaje final, que dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, vengo en breve. Juan dice, amén, sí ven Señor Jesús. Pablo en su carta a los tesalonicenses decía, luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo pensaba que el Señor iba a venir antes de que él fuera al sepulcro. Él dice, seremos transformados. Él habla de 2 eventos, la primera resurrección y los que seremos transformados. Pablo no se incluía en los que iban a estar en la primera resurrección, sino en los que iban a ser transformados. Y eso me dice a mí que el cristiano tiene que estar esperando la venida del Señor. Pero también el cristiano debe de saber que hay otro evento que es inevitable que se llama la muerte. Para cualquiera de los 2 eventos, el cristiano debe de estar ¿qué? Preparado. Porque eso es ¿qué? Inevitable. Inevitable. Aquí creo que gran parte del problema de los expertos, entre comillas, escatológicos, radica en que nosotros tratamos de meter a Dios en el tiempo nuestro. Y yo creo que es donde está el problema. Porque pensamos que Dios está sometido al tiempo como nosotros. Y se nos olvida lo que el mismo texto bíblico dice. 1000 años para el Señor son como un día. O como una de las vigilias de la noche. Entonces, cuando nosotros metemos a Dios en el tiempo nuestro, es donde surgen las posibilidades de plantear tesis relacionadas a los eventos y a los tiempos, haciéndolos ver como reales, descontextualizándolos por completo del verdadero sentido bíblico. Por eso es que el estudiante de la Biblia debe de tener algo en claro, y es que al abordar la palabra de Dios, no debe de llegar con su mente cargada de tradiciones, buscando que la Biblia le diga lo que él quiere que le diga. Debe de llegar con una mente virgen, en blanco, para que así tenga la capacidad de recibir la iluminación del Espíritu Santo de tal forma que pueda escuchar la voz de Dios
acorde al momento, sin que sea afectado por el peso de la tradición. Uno de los problemas de los intérpretes de la Biblia es ese, que cuando van a abordar la escritura ya traen la carga y no permiten que Dios les diga lo que Dios quiere decirles, sino que ellos van a buscar que lo que ellos piensan se lo justifique la Biblia. Entonces leen la vaca roja. Entonces oyen un comentario de un animal que fue clonado y que salió rojo y que se va a morir. Montan su tesis. Manipulan al pueblo. Despiertan falsas expectativas. Y cuando no se da lo que se dijo, entonces salen a decir que Dios les mintió. Eso es lo más absurdo. Por eso la mejor manera de vivir el cristianismo no es estar pensando en los eventos, sino en mi vida devocional. En todo tiempo. Sean blancos tus vestidos. Y nunca falte ungüento sobre su cabeza. Yo no tengo problema que el Señor Jesús venga antes de que termine este programa. Pero tampoco tengo problema en que venga dentro de 5,000 años. ¿Al final Dios me mintió? No. Yo lo que tengo que entender es que Él es soberano y que el tiempo de Dios es diferente a mi tiempo. ¿Por qué? Porque Dios no tiene tiempo. Él es eterno. Él no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Nosotros sí. ¿Cuál es la diferencia? Que Él es el creador. Nosotros somos sus criaturas. Que nosotros tenemos principio y tenemos fin. Él no tiene principio ni tiene fin. Que Él es eterno. Nosotros somos mortales. Que Él es santo. Nosotros somos pecadores. Que Él está en el cielo y en la vida de cualquiera que le abra un espacio. Nosotros estamos aquí en la tierra, sujetos a los diferentes cambios que se den en todas las áreas de la vida. Políticas, económicas, ¿cómo se dice?, de clima, y en consecuencia sus diferentes afectaciones. Pero a Dios no lo afecta la pobreza, ¿o sí? No. A Dios no lo afecta el invierno. A Dios no lo afecta el verano. A Dios no lo afectan los años. Me apasiona ese texto de Hebreos. ¿Lo recuerdas? La inmutabilidad de Jesús, porque habla de ¡Claro! Jesús. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? No hay otra mejor forma de seguir a Jesús que entendiéndolo a Él en su dimensión, en su eternidad, en su infinidad, en su simplicidad y ubicándonos nosotros en el escalón que nos corresponde. ¿Y cuál es el nuestro? Absolutamente dependientes, sometidos al tiempo, ocupando un espacio, esperando en Él, independientemente de que llegue hoy o vayamos al sepulcro y Él no haya venido. Mi padre durmió en el Señor esperando la venida. Y se fue esperándolo. Y Dios le va a cumplir. Porque Dios es fiel. Yo llevo 50 años y algo más en este camino, esperándolo desde el primer día. Viene a mi mente lo que me dijo una niña de 15 años. Me dijo, pastor, yo no voy a volver a la iglesia. Le dije, ¿por qué? Yo no, lo que pasa es que Dios dijo que venía. ¿Y cuánto hace que dijo? Y yo ya estoy cansada de esperar. Tenía 15 años. ¿Qué tal? Entonces... Es lo que usted llama, tenía debilidad. Claro. Claro. Entonces aquí tenemos es que ubicarnos donde es. Y cuando vamos a hablar de eventos que nos dicen que la venida del Señor está cerca, no le vamos a añadir nada. Creámoslo como está escrito. Y apliquémoslo acorde a los eventos que se dan. Entonces, la Biblia habla de que habrán falsos cristos. Es verdad. Es verdad.
Entonces, una señal que nos dice que la venida del Señor está, ¿qué? Cerca. Pero ese término cerca no es el equivalente al tiempo que yo voy a poner, sino a la eternidad que Dios ponga en su soberana voluntad. De algún modo, el punto del texto de Mateo 24 es establecer un orden en los eventos, pero no una medida de tiempo específica para la ocurrencia de los mismos, ¿sí? Es decir, ¿cuándo vendrá por la iglesia? Entonces, posterior a estos eventos. Pero el tiempo que transcurre entre uno y otro, ese sí es indeterminado, porque cuando uno lee el texto paralelo en Marcos, creo que es, el Señor dice que el día ni la hora nadie la sabe, ¿sí? Ahí tiene. Entonces, pero sí la secuencia de eventos sí le permite a uno ver que de algún modo esto sucederá después de estos eventos. Y antes de. Exactamente. Entonces, lo que el cristiano tiene que pensar es, los eventos que se están viendo, ¿qué me dicen? No el tiempo en el que Él viene, sino la advertencia para que yo esté preparado a fin de que se diga, como dijo Pablo al final, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os conturbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero dice él, pero aún no es el fin. Y luego sigue diciendo, porque se levantará ¿qué? Nación contra nación y reino contra reino. Uno tiene que hacerse preguntas como, ¿se está cumpliendo esta profecía? La respuesta es sí, pero eso no es igual a que yo tenga la autoridad para decir el Señor viene el 15 de mayo o para decir en el mes de noviembre. Yo leí un libro, no sé si usted lo conocería pero me llamó mucho la atención porque el círculo de lectores trajeron un libro que se llamaba Fin del Mundo, 31 de diciembre 1999 a las 12 de la noche. Sí, yo lo leí, me lo leí todo y me encontré la historia de lo que sucedió en el año 999, 31 de diciembre a las 12 de la noche. Dice que días antes la gente dejó todo. Hubo un caos total. Las personas se congregaron en sus lugares sagrados porque ya el mundo se acababa. Pero pasó y el mundo no se acabó. Ese es el problema de interpretar o manejar una escatología subjetiva. Así como hay medios memes en la actualidad de huye de tal cosa, uno podría decir que si usted está en un lugar donde escucha a una persona establecer la fecha y la hora de la venida, corra de ese lugar, huya. Huya porque eso no es cierto. Exacto, sí. En ese lugar no debería estar. Yo me imagino esos creyentes que les vendieron esa idea falsa en el Atlántico, en el Caribe, después de que llega la fecha y no se dan las cosas. ¿Tú crees que la fe de ellos salió fortalecida? No. Para nada. Para nada. Por eso, asociado a esto, el grado de responsabilidad de lo que se dice desde un altar y la influencia que... O sea, el reconocer que se tiene un grado de influencia y la responsabilidad en consecuencia de la misma, porque la gente cree a lo que un pastor o un predicador dice, y eso puede provocar, bueno, lo que usted mencionaba en Estados Unidos, un suicidio masivo, por ejemplo, o el hecho de que una persona de manera determinante diga no quiero saber nada de la fe, eso es una mentira, es una falsedad, como consecuencia de una persona que manipuló las escrituras y los condujo a hacer algo que la Biblia nunca dijo. Pero también tiene relación con el hecho de la incapacidad de los individuos de, por su propia cuenta, estudiar la palabra de Dios, ser guiados por el Espíritu Santo y definir esto es verdad o esto es mentira. Por eso yo siempre he dicho, más de una vez en mis enseñanzas, que el verdadero cristiano es el que entiende lo que Jesús dijo en San Juan capítulo 8. Conoceréis la verdad
y la verdad os hará libres. Y encontramos muchos cristianos que creen como cree el líder de turno. O sea, se les perdió el cerebro. Todo lo que escuchan, eso es lo que creen que es así, sin ir más allá. Aquí hemos dicho más de una vez, en el programa Pregunte Usted, y en estas enseñanzas, que las personas, esto debe de servirles, es como un abrebocas, es que se dice. Sí. Para que se les despierte el apetito y profundicen más en la investigación y reciban más información y no les suceda lo de los caballos que llevan carretillas, que les colocan 2 tapas acá y no les permite mirar a los lados porque el mundo se acaba a la derecha y el mundo se acaba a la izquierda y el mundo se acaba atrás y el mundo se acaba en la cordillera. Y entonces ahí es donde tenemos cualquier cantidad de esclavos que no tienen la capacidad de oír la voz de Dios a través de las Escrituras, haciéndose en esclavos del pensamiento de otro. Porque cuando yo vivo sujeto al pensamiento de otro, soy esclavo del pensamiento de esa persona. Y eso fue lo que Jesús dijo que no se debía dar. Pues el pueblo estaba sujeto al pensamiento de los fariseos. Entonces los fariseos decían, hay que ayunar 3 veces al mes. A ellos no se les ocurría pensar que podían ayunar un día más. Hay que ir todos los sábados. A ellos no se les ocurría pensar que también podían descansar el lunes. Los fariseos decían, hay que hacer el sacrificio tal día. Ellos no se les ocurría pensar que se podía hacer otro día. Claro, es que estaban esclavos de las tradiciones. Y eso fue lo que Jesús cuestionó severamente. Pues ellos eran fieles en las tradiciones, pero el corazón estaba lejos de la realidad, porque no era la voz de Dios, era la voz del líder de turno. Y ellos no tuvieron capacidad de pensar. No le dieron un espacio para que Dios les hablara. Y cuando Él vino a hablarles, se encontró con una barrera enorme, que Juan la define diciendo, vino a lo suyo, y los suyos no le recibieron. Entonces, aquí tenemos que aprender a decirle a Dios que nos ilumine, que podamos leer la palabra sin tantos prejuicios tradicionales y que tengamos la iluminación del Espíritu Santo para que no sometamos a Dios a nuestro pensamiento, sino más bien que nuestro pensamiento sea dirigido por Dios de tal forma que obtengamos de Dios lo que Él quiere decirnos. Porque siempre hubo, siempre hay y siempre habrá gente que surgirán en el camino diciendo, Dios me habló, Dios me mostró, Dios me dijo. Oiga, ¿y qué problema con eso todavía, no? Gravísimo. Con las personas que dicen, no, esto es lo que le profetizan. Exactamente. Y le generan una confusión gigantesca. Esta semana hablaba con una persona que se le ha dañado su matrimonio o su pareja, su relación sentimental. Exactamente. Todo porque se han dejado llevar de las presuntas profecías. Entonces, hombre, no. Tenemos la palabra profética más segura. Creamos como dice la Escritura. Es la mejor hoja de ruta. No crean cualquier cuento. Créanle a Dios. Yo me he encontrado en el desarrollo de mi vida cristiana gente que dice que Dios me mostró y ven el mensaje de Dios en la imagen de, ¿cómo es esa figura de Disney? Mickey Mouse. Mickey Mouse. Eso es de Disney. Sí, eso es de Disney. ¿Sí? Entonces él comienza a describirme lo que Dios le reveló en esa figura. A mí me dio risa. Entonces por ejemplo encontramos cristianos diciendo, yo anoche libré una lucha con Satanás y él me decía que me iba a matar. Es que son cristianos que no se han convertido. No han entendido el evangelio. Porque creen cualquier tontería, menos lo que Dios enseña. Entonces aquí el llamado es a que volvamos a la palabra y no creamos más allá de lo que la Biblia dice.
porque lo que tenía que decirse ya se dijo. Dios nos habla a través de la palabra. Textualmente leemos, tenemos la palabra profética más segura, a la cual las 6 vienen a atender porque ella les alumbra como una antorcha en la oscuridad hasta que el lucero de la mañana o la estrella de la mañana salga, resplandezca, ilumine nuestros corazones. Necesitamos gente que de verdad volvamos a la palabra. Una de las filosofías de este medio es que la gente vuelva a la palabra. Después de este programa, no se conforme. A las 11 que vas a tomar, llévate el Nuevo Testamento y lee una porción. Te dan media hora, 1 hora de almuerzo. Convida a 3 amigos y lee un salmo. Dios tiene un mensaje para ti hoy. Pero te motivo para que creas como dice la Escritura. El tiempo se